Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gerson Azael Hernández Sánchez y soy alumno del primer semestre de la licenciatura de Tramitación Aduanal para la materia de Introducción al Comercio Exterior. Provengo del Colegio Pachuel de Coatzacoalcos. El tema que tocaremos hoy es aspectos aduaneros. La exportación y la importación son los pilares del comercio internacional. Los conocimientos de los aspectos operativos de los exportadores y los importadores son una herramienta primordial para el desempeño idóneo en este marco, de los cuales los temas principales que vamos a ver son el SAM, el Sistema Aduanero Mexicano, los elementos del derecho positivo, las normas formales y sustantivas, la automatización y sistematización, la corresponsabilidad de actores, de igual manera la inhibición de fraude vía sanciones, y luego también lo que son los elementos claves en términos científicos. El Sistema Aduanero Mexicano, o mejor conocido como SAM. El Sistema Aduanero Mexicano está dividido en diferentes secciones que permiten el correcto funcionamiento de las operaciones aduanales y el cual facilitan las transacciones dentro de las aduanas que se encuentran alrededor del país. Bueno, en este video vamos a tratar de analizar las estructuras y la administración del sistema. Las aduanas son parte fundamental en el comercio internacional, pues en la mayoría de los países les confiere competencias que no tienen otras dependencias gubernamentales, como el derecho a inspeccionar, autorizar y regular tanto la entrada y salida y el tránsito de las mercancías, e incluso como parte fundamental para recaudar contribuciones. Por ello que las aduanas, por su singularidad, pueden desempeñar de forma eficiente y rápida y pues expedir funciones que hacen la facilitación del comercio, que garanticen a su vez una seguridad a la cadena logística internacional y sobre todo permitiendo ahorros importantes en los usuarios por conceptos de almacenajes y estadías causados por el despacho aduanero. Estructura. El sistema aduanero mexicano está estructurado de manera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SHCP, y la Secretaría de Administración Tributaria, el SAT, sean la cabecera del poder, lo que le brinda al Poder Federal la posibilidad de generar una sección exclusiva para poder generar un plan administrativo para las aduanas y de igual manera brindar una mejor manera de ingresos financieros a ese sector económico, ya que es uno de los más importantes. Por lo tanto, se tiene que llevar una contabilidad muy minuciosa en las que se pueden basar las empresas privadas, las economías internacionales, los bancos y las demás secretarías involucradas en esto. Dentro del país se cuentan en total con 49 aduanas importantes que están distribuidas de la siguiente manera. 19 se encuentran en la frontera con Estados Unidos, 2 en la frontera en la centroamericana, 17 marítimas y 11 en el interior de la República. Son 5 las aduanas principales dentro de México, donde se concentran generalmente todas las actividades comerciales mexicanas. Dentro de estas 5 se encuentran el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por su gran capacidad de tráfico aéreo con otros países. También el Puerto de Altamira en Tamaulipas para las operaciones en el Golfo y el Atlántico. El Puerto de Manzanillo en el estado de Colima para las transacciones por el Pacífico y el sur de América. En el interior de la aduana pues encontramos a Matamoros para el tráfico terrestre en la ciudad de Monterrey hacia la Ciudad de México. Y por supuesto las aduanas de Juárez, Chihuahua, Tijuana, Baja California, en el tráfico de terrestres hacia nuestro país vecino, Estados Unidos. Operaciones nacionales e internacionales. Las operaciones nacionales e internacionales implican el envío y la recepción de fondos entre un comprador y un vendedor que las operan en países diferentes. Las partes que acuerdan en el medio de pago más adecuado y seguro, teniendo en cuenta aspectos como el tipo de mercancías, país de origen o destino. Las operaciones aduanales o importación en el tránsito son todas aquellas que realizan diariamente en el país para cumplir con el proceso de nacionalizar las mercancías que son objeto de actividad del comercio internacional. Y a estas son llevadas a cabo por partes privadas que son conocidas como agencias aduaneras, que trabajan en conjunto con los diferentes auxiliares de la Administración General de Aduanas y el SAT.
para poder cumplir así con todos los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Aduanas, su reglamento y además argumentos jurídicos. Fracción arancelaria. La fracción arancelaria es la forma universal de identificar el producto. Con ella se identifica el arancel o el impuesto que debe de pagar su producto al ingresar al extranjero, así como para conocer las regulaciones no arancelarias que impone México y el país importador del producto. El arancel de aduanas es uno de los instrumentos básicos en la regulación del comercio internacional, no solo por su carácter recaudatorio, sino como herramienta de la aplicación de políticas comerciales en la zona económica. Los aranceles son los códigos que se identifican en una mercancía para su ingreso a México o su salida. En el caso de México, estas están compuestas por 8 dígitos. Los primeros 2 dígitos son capítulos, los 2 dígitos siguientes son la partida, los siguientes 2 números son la subpartida y los restantes son las fracciones. Un ejemplo viene siendo este. El capítulo 1, el número 01, viene siendo animales vivos. En la partida, o incrementando los 2 dígitos, el 0102 viene siendo el de especies bovinas. En la subpartida se le agregan los otros números que viene siendo 010290, que viene siendo la subdivisión específica. Y ya en fracción, agregando los últimos 2 dígitos, viene siendo el 01029001, que viene siendo a vacas lecheras. Ahora vamos con los elementos del derecho positivo. La estructura del derecho positivo está conformada por el CPUM, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por debajo encontramos lo que son los TLCs, lo que son los Tratados de Libre Comercio, el cual se subdividen en 3 secciones: operaciones, fiscales y fomento. En operaciones encontramos todo relacionado con la ley aduanera, lo que son sus reglamentos, reglas y sus anexos. En lo fiscal encontramos el Código Fiscal de la Federación, que encontramos sus reglamentos y sus reglas. Y pues por debajo encontramos lo que es la TIGI, la tarifa de impuestos generales de importación y exportación. De igual encontramos sus tarifas y sus reglamentos. Y demás encontramos con sus demás leyes, que vienen siendo el IVA, el impuesto a valor agregado, el ISAN, el impuesto sobre los automóviles nuevos y el IEPS, que son los impuestos especiales sobre la producción y servicio. En fomento encontramos lo que es la ley del comercio exterior, encontramos todo lo que son sus reglamentos y sus reglas. En acuerdos encontramos las regulaciones y restricciones no arancelarias y también la NOMS, que es la norma oficial mexicana. En decretos encontramos lo que es la PROSEC, el programa de promoción sectorial, el IMEX, que se puede definir como el programa para la industria manufacturera, maquiladora y de servicio de exportación. También encontramos la ESEX, que es la empresa de comercio exterior, y el ALTEX, que son las empresas altamente exportadoras. Y bien, en las normas formales y sustantivas. En estas normas se encuentran principalmente lo que son los pedimentos, los despachos aduaneros y el padrón de importadores y exportadores. Pedimento. Un pedimento es una especie de declaración fiscal relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias en materia del comercio exterior, por medio del cual el importador o exportador manifiestan a la aduana las mercancías a importar o exportar. Bueno, dentro de la legislación del comercio internacional es necesario contar con el documento de pedimento. Este consiste en ser un documento fiscal elaborado en un formato aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este se encuentra conformado por bloques en los cuales se manifiesta la mercancía al introducir o extraer del territorio nacional por parte de los importadores, exportadores y el agente aduanal. Los datos que contienen son la cantidad y el tipo de mercancía. En sí, estos datos son lo que permite la identificación de la mercancía, el origen, su valor y su base agregable, la aduana o sección aduanera de ingreso y la del despacho. De igual manera, el cumplimiento de regulaciones y retenciones no arancelarias. Esto debe de ser presentado ante la aduana por medio del agente aduanal, un apoderado aduanal o quienes actúan en consignatarios como los importadores o los exportadores.
Gracias a este documento se ampara la estancia legal de la tendencia de las mercancías en procedencia al país extranjero hacia nuestro país. Despacho aduanal. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos, debe realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores de las importaciones y los remitentes de las exportaciones, así como los agentes aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. Si nos apegamos a la doctrina, el despacho aduanero comienza cuando la autoridad es notificada que el contribuyente va a iniciar el proceso de exportación o importación de mercancías y continúa con los demás actos de importación y exportación. Cuando la mercancía llega a la aduana, es conducida a un área nombrada reconocimiento previo. En este momento, el agente aduanal junto con el importador puede hacer la última revisión a la mercancía y verificar que la clasificación arancelaria sea la correcta, que los artículos estén debidamente declarados y revisar que el documento esté completo. Automatización y sistematización. Este depende del sistema automatizado aduanero integral, o más conocido como el SAID. Este tiene que tener recepción de información de los transportistas, de almacenes y de pedimentos, de igual también se basan en las consultas de particulares, agentes aduanales y entre otros, de los cuales se obtiene la validación, las autorizaciones y el registro. En las validaciones se encuentra lo que son las revisiones catalógicas y sintácticas. Las autorizaciones se tienen por los subsistemas, lo que tienen también por los controles y las provisiones. Y en el registro encontramos lo que son las estadísticas, lo que es histórico de los productos y la administración de riesgo. De igual manera, el agente aduanal también es responsable de cargar los documentos en la ventanilla única, una herramienta que permite enviar vía electrónica la información requerida para que luego el transportista accione el mecanismo de selección automatizada, también conocido como semáforo fiscal. Como se puede imaginar, si el color del semáforo aparece en verde, las mercancías pueden entrar o salir del territorio nacional y desaduanarse, pero por lo contrario, si el color es rojo, se procederá al reconocimiento aduanero, el cual se abrirán los contenedores, se harán las pruebas correspondientes y las autoridades revisarán que las mercancías declaradas sean acordes a las que se encuentran en los contenedores. Este proceso hay que aclararlo, no es aleatorio o hecho al azar. El mecanismo está automatizado de tal manera que las mercancías que se revisan son aquellas sensibles o cuyas características no son visibles o tan fácil de reconocerlo. En nuestro país, por ejemplo, el textil es considerado como una mercancía muy sensible. Entonces lo que se hace es que se toma una prueba del producto y se manda a analizar en un laboratorio especializado para que así, después de confirmar que toda la mercancía sea acorde, pueda desaduanarse. De igual manera encontramos lo que es la corresponsabilidad de actores, de cual encontraremos la recaudación, la protección y seguridad, el fomento y la información. En recaudación encontramos lo que son los impuestos exteriores, interiores y ulteriores, al igual que encontramos las tasas de impuestos. En protección y seguridad encontramos lo que son las restricciones y regulaciones no arancelarias, la propiedad intelectual y el terrorismo y el lavado de dinero. También encontramos lo que es el fomento, lo que son los procedimientos aduanales, los decretos, programas de fomento y los acuerdos de afiliación fiscal o aduanera. Y por lo último, le encontramos lo que es la información, lo que vienen siendo los pedimientos que hablamos anteriormente, lo que son las glosas, los requerimientos y las auditorías. Inhibición de fraude vía sanciones. En este encontraremos lo que son los fraudes, las infracciones y los delitos, de cual los fraudes vienen siendo las evasiones fiscales, la elusión de las regulaciones y restricciones no arancelarias y la utilización de documentación falsa, de cual en las infracciones encontramos lo que son las sanciones, las restricciones de operaciones y la
detención de la mercancía, de cuales ciertos delitos le generan sanciones y del cual le llegan a tener hasta privatización de la libertad por el tipo de infracciones obtenidas. Y el peor de los casos, la obtención de la pena carcelaria. Ya por último, encontramos los elementos claves en términos científicos, de los cuales encontramos la declaración precisa del embarque, los regímenes aduaneros, la valoración aduanera y la clasificación arancelaria. Y bien, en la declaración precisa del embarque podemos encontrar lo que es la descripción, la naturaleza, el estado del producto o del bien, los contribuyentes y sus generalidades, su origen, procedencia y destino, su base gradable, su tasa y sus contribuciones, al igual que la misma identificación del producto exportado. En el segundo punto encontramos que los regímenes aduaneros dependen del destino de los bienes, sin importar la relación jurídica de estos con los contribuyentes y de los cuales atenúan las obligaciones aduanales. Y en el tercer punto encontramos la valoración de mercancías, de cual encontramos en la exportación. En una clasificación más específica viene siendo el valor en aduanas, el valor de transacción, el valor de transacción de mercancías similares, igual a de mercancías idénticas, el precio unitario de venta, el valor reconstruido y también los métodos anteriores aplicados con mayor flexibilidad. Y en la exportación encontramos lo que es el valor comercial, o sea el valor de los bienes en el punto de exportación sin inclusiones de fletes y seguros internacionales. Y como cuarto y último punto encontramos los elementos claves en términos científicos, que ya lo hablamos anteriormente. Estos determinan pues el bien en términos de un código de 6 dígitos a nivel mundial en 198 países, según la OMA. Al igual que identificamos las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias y otras provisiones, del cual se trata es un sistema de agrupación coherente de elementos que consta de fracción arancelaria, reglas generales y complementarias, igual que notas legales y explicativas. Y en conclusión, las aduanas son parte fundamental para dar paso al comercio exterior, ya que nos brindan grandes beneficios como ninguna institución. El tráfico de mercancías es una gran ayuda, pues fortalece nuestra economía, ya que las mercancías es una gran ayuda que pues fortalece la economía del país. Así como sabemos que debido a la importancia que se le da a estas operaciones, que son necesarias para llevar a cabo pues ciertas transacciones de mercancías de un lugar a otro, es necesario seguir ciertos protocolos y conocer ciertas normas para que todo ocurra con orden y tiempo. Para esto es necesario conocer las partes de las aduanas y cómo funcionan, tomando en cuenta su funcionalidad en operaciones y teniendo en cuenta lo que son todas las fracciones arancelarias. De igual manera cumplir con todos los requerimientos y salirnos de las normas establecidas. Bueno, eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Gerson Azael y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.